Es uno de los fotógrafos más prestigiosos de la agencia Magnum y ha pasado a la historia del periodismo por la foto de la niña afgana, que de nuevo encontramos en un libro de Steve McCurry y que acaba de publicar un resumen de sus 40 años de viajes. También a lo largo de 4 décadas ha transcurrido la trayectoria de otra fotógrafa, la madrileña Marga Clark, que ahora muestra en 2 exposiciones en Cuenca. Pero su concepción de la fotografía es muy diferente a la de su colega de Estados Unidos. Mientras él dispara sobre la realidad para captar el momento, el gesto, el impacto visual que puede ocupar la portada de una revista como National Geographic, ella recrea la realidad. Su trabajo tiene mucho más que ver con la poesía que con el reportaje o el fotoperiodismo. Bienvenidos a la Hora Cultural. Les invitamos a hacer una excursión a 2 espacios en Cuenca, Cuenca Capital, en la Fundación Antonio Pérez, y también el pueblo de Huete, en el Museo de Fotografía. Tiene los 2 espacios como protagonista a nuestra invitada, Marga Clark. Bienvenida. Hola Antonio, gracias por invitarme de nuevo, una vez más. Dice Marga Clark de nuevo porque ya vino a hablar de su tía, Marga Gil Roesset, que tuvo una relación muy intensa, muy estrecha con el poeta Juan Ramón Jiménez, y ella noveló aquella relación, aquella vida en Amarga Luz. Muy recomendable esta novela. Marga, vamos a recuperar las imágenes de Steve McCurry, las tuyas. ¿Cuándo decides que tu trabajo tiene que ver más con la poesía que con el trabajo de un periodista? Bueno, siempre he considerado que la poesía es el origen de toda mi creación. Al principio sí hacía fotoreportajes cuando estaba en Nueva York y estaba trabajando en la oficina de turismo, y cada vez que venía un político o un personaje del mundo de la cultura, pues yo me mandaban con mi flash y con mis cámaras para fotografiarle y todo este tipo de cosas, pero a mí no me complacía mucho porque era un trabajo un poco como hacer recetas de cocina, ¿no? Ya un poco ya prescrito todo. No fue hasta que me eligieron Philip Holzman, el gran retratista maravilloso letón que después adquirió la ciudadanía americana. Él pues hizo un seminario para unas cuantas personas estuvieran y le ayudaran en su estudio, y eligió a 10, y entre ellas yo tuve la gran suerte, ¿no?, que me eligió a mí también, y desde entonces ya empecé a ver el trabajo de una forma diferente, más como para desarrollar mi propia voz, un trabajo más íntimo y más personal. Luego entraremos un poquito más en Philip Holzman porque está también de actualidad, tiene una muestra aquí en nuestro país. Has mencionado Nueva York, vamos a irnos de aquel gran espacio, el centro de la cultura desde la Segunda Guerra Mundial, Nueva York, a un pueblecito de la Alcarria. Porque el final de todos esos 40 años, esas primeras fotos que tú hiciste en Nueva York, ahora llegan a un pueblo de 1000 y pico habitantes, ¿no es así? Es así. Bueno, nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que aprendiste en Nueva York? Cuéntanos cuándo te fuiste y por qué decidiste plantearte allí. Bueno, me fui muy joven para terminar mis estudios preuniversitarios, en realidad, con una beca. Y bueno, nunca sabes lo que te depara el destino. Yo pensaba volver a los 2 años, pero después la vida te lleva por otros derroteros, y entonces ya me casé, tuve mis hijos en Nueva York, empecé a hacer mis primeros trabajos fotográficos, como te dije, en la oficina de turismo. Ya desarrollé un trabajo más... Pero la poesía siempre estaba ahí.
Pero como no tenía ni grupos, ni maestros, ni nadie donde apoyarme, porque estaba completamente sola en una cultura que yo no tenía nada que ver con ella en realidad, pero me amoldaba, me adaptaba a ella, porque, y sobre todo era un lujazo vivir en Nueva York en aquella época, porque siempre ha sido una ciudad de una gran personalidad donde tú puedes desarrollarte como individuo, ¿no? Pero bueno, salí al mundo de la imagen porque era más fácil para mí estar ahí con todo ese mundo americano que derrochaba energía, que claro, era inevitable que prefiriera salir con el mundo de la imagen. Pero siempre la poesía ha estado ahí, era mi submundo, era la que me guiaba, la que me empujaba incluso a sacar las fotos, ¿no? Pues vamos a ver cómo ha destilado toda esa formación de aquellos años 70 en Nueva York, esa poesía que pertenece a su voz propia y que se ha traducido en lo que se puede ver en el primero de los espacios, en Huete. Ella ha titulado Movimiento estático y transformaciones y está ubicado en el Museo de Fotografía. ¿Ahí qué nos vamos a encontrar, Marga? Pues mira, el movimiento estático es mi primera época, que comienza en el 76 y va más o menos hasta el 85. Y siempre he estado muy interesada en la desintegración urbana, en el deterioro, el detrito, pero siempre como vestigio de nuestra existencia, como recordatorio de nuestro propio derrumbamiento, ¿no? De nuestra propia desintegración. Y como ves, son trabajos secuenciales. Esto que estamos viendo ahora es parte del movimiento estático, en el que yo intentaba crear un movimiento con una misma imagen repetida ad infinitum. O sea, el instante repetido, detenido y repetido indefinidamente. Esta era mi primera época, como estamos viendo en esos trabajos, y eran unos trabajos muy urbanos, unos trabajos, como te digo, de naturaleza, de deterioro. De ahí nos vamos, bueno, los estamos viendo ahora, todo este Nueva York, que me influyó mucho en este tipo de imágenes, ¿no? Has mencionado detritus. Vamos a otra parte de lo que es movimiento estático y transformaciones, y a ver si podemos oír el audio que acompaña las imágenes. Va. Ahí estamos escuchando ahora, porque antes no lo oíamos. Sí. Decías tú que estabas muy pendiente de un mundo en descomposición es lo que querías tú captar con la cámara, ¿no? Sí, un mundo un poco cómo se va desintegrando, cómo se va desvaneciendo lentamente. Es como la brevedad de nuestro paso por la vida, el paso del tiempo, el transcurrir, todo este tipo. Pero también lo que me interesaba... Nada se movía. ¿Ves? Pero todo seguía hacia adelante. Es crear ese movimiento. Mi trabajo creativo siempre me lo he planteado como un gran desafío. O sea, por ejemplo, dar vida con la muerte, como veremos en mi última etapa. Aquí también poner un movimiento con lo estático, deshacer la instantánea, porque ¿qué es la fotografía? Sino captar el instante. Pues yo quería deshacer esa instantánea. Esa es la primera parte que está en el Museo de Fotografía de ese pueblo de 1000 y pico habitantes, Huete, en Cuenca. Luego vamos a pasar a lo que es Cuenca capital, donde está ahí un poco las fotos de tus últimos años, pero antes vamos a ponerle rostro a Phil Holzman, que ha sido su maestro. Ha estado hasta el 6 de noviembre expuesto en CaixaForum Barcelona y va a estar a partir del 1 de diciembre aquí, en CaixaForum Madrid. Que además Philip Holzman no solamente a Marilyn Monroe, sino hacía saltar a sus modelos. Sí, eso era un sello característico, tiene una ¿no? serie de saltos porque él creía, y además es verdad, él decía que quería coger a la persona en su espontaneidad. En ese momento del salto, el cerebro, por alguna razón, se bajan las caretas de las personas, esas caretas que todos llevamos, ¿no? Y entonces puede salir como una luz evanescente esa parte esencial de la persona, que es lo que él quería captar.
Entonces yo tomé un curso con él precisamente sobre todo esto, sobre la luz, ¿no? Cómo la luz psicológicamente, cómo puedes con la luz tratar y cambiar los gestos de las personas, ¿no? Cómo, dependiendo del tratamiento de la luz en el rostro y en las líneas, cómo puedes parecer simpática, antipática, cómo te puede dar miedo a alguien, cómo puedes parecer desvalida, triste. Es increíble los usos de la luz, ¿no? El curso era psicología del retrato y fue la verdad muy interesante. Esto a mí me cambió la vida porque dije, bueno, verdaderamente la cámara fotográfica no es un elemento tecnológico, sino más bien la puedes usar como un elemento psicológico de la mirada. Y a partir de ahí yo empecé a usar la cámara de esta forma, solamente me interesaba. Este fotógrafo de origen letón, como ha dicho sí. Marga Clark, que fue autor de más de un centenar de portadas en la revista Life y que estará desde el 1 de diciembre hasta marzo aquí en CaixaForum Madrid. Vamos a las fotos que están en la Fundación Antonio Pérez y que Marga Clark ha titulado Instantáneas del alma. Y ahí ya nos vamos a encontrar un trabajo diferente al del Museo de Fotografía, diferente a lo que tú has titulado Movimiento estático y transformaciones. Bueno, sí, es todo una evolución, yo diría, pero este trabajo es mucho más profundo, más lírico, más existencial, podríamos decir. Aquí la poesía adquiere un mayor protagonismo. La poesía que yo había tenido muy dentro, que era una poesía silenciosa, que la había tenido medio escondida, de repente sale con mucha fuerza, con mucha energía. Y además en esta época también es cuando yo me decido salir también con la poesía y empezar a publicar poesía. Que pues en muy corto tiempo pues empecé a publicar, bueno, ahora tengo 8 libros de poesía y era como un chorro imparable porque había estado dentro una escritura silenciosa, llamamos, y acompañó mucho toda esta serie, ¿no? En que veremos estas imágenes que estamos viendo ahora son detalles de las cajas áureas que no sé si lo habrán fotografiado, pero ese es un trabajo mío, yo creo que es el más íntimo, el más especial, porque lo considero casi un poco sagrado en el sentido de que la poesía está como escondida dentro de la imagen, como si fuera muy pudorosamente, casi como si fuera una herida que se quisiera ocultar. Y entonces el visitante, yo exijo un poco del visitante cuando vienen a ver mis exposiciones. No quiero la espectacularidad, no quiero esa grandiosidad que generalmente se ve mucho en los museos, porque te quedas ahí, te quedas, ah, qué bonito, ah, qué espectacular. No, yo exijo más para que se vea la obra. Exijo que haya reflexión y que haya voluntad por parte del visitante en meterse dentro de la obra y en permitir que la obra le hable. De hecho, en la exposición vemos que hay vitrinas donde la dimensión de objeto de la fotografía tiene mucha importancia. Vamos a ir a un apartado de Instantáneas del alma que a mí me ha llamado la atención porque un fotógrafo no solamente se expresa a través de la cámara haciendo fotos, ¿no?, sino incluso puede tratar fotografías que ya existían. ¿Qué estamos viendo aquí, Marga? Pues estos son fotografías antiguas, que yo trabajo mucho con ellas, porque yo con mi trabajo intento rescatar todo aquello que está destinado a sumirse en el olvido. Mi trabajo es una lucha contra el olvido y una búsqueda de la permanencia. Es como si quisiera alargar la memoria de estos seres ya abandonados, porque muchas de estas fotos yo las he encontrado en mercadillos que ya están totalmente abandonados de sus familiares o de sus orígenes, de manera que yo los recojo con mucho cariño, porque este trabajo lo tienes que tratar con mucha sensibilidad, con mucho cariño, y los pongo en un entorno donde ellos, en cierta forma, están viviendo, los rescato, ¿no? Los rescato, les doy otra vida, resurgen, renacen otra vez de ese olvido. Y a lo mejor yo
este trabajo lo empecé a hacer mucho antes de que hablara de mi tía Marga, que también tenía que ser recuperada del silencio y del olvido, ¿no? Y seguramente yo instintivamente hacía este tipo de trabajo para prepararme a reivindicar la figura y la memoria de mi tía Marga, porque todo el trabajo que sale de dentro es un trabajo muy intuitivo y es un trabajo muy aleccionador, que te va descubriendo el camino y que te guía. Marga Gil Roeset, que nuestra invitada cogió el nombre de su tía, ya hemos dicho, esta mujer que también fue escritora y tuvo una relación muy estrecha con Juan Ramón Jiménez. Vamos a hablar de fotografía, pero quiero dar otro apunte de otro fotógrafo que estuvo también en la agencia Magnum, está ahora en la Fundación Mapfre, es un fotógrafo que todavía vive. Yo le conocí hace 9 años, cuando ya trajo sus fotografías aquí a Madrid. Y me hizo mucha gracia Bruce Davison, porque él me contaba que las fotos que él hacía en Central Park, en Nueva York, nunca eran fotos robadas. Siempre conocía al retratado y pactaba con él que él iba a hacer la fotografía, ¿no? De alguna forma contaba con su consentimiento. Esta exposición, que ahora es una retrospectiva que podemos ver en la Fundación Mapfre hasta enero, es la más completa de este autor. ¿Te gusta Bruce Davison, Marga? Sí, lo respeto, lo respeto. Mi trabajo va hacia otra dirección, porque yo nunca pediría permiso para sacar una foto, porque si tengo que pedir permiso ya no la saco. O sea, a mí me gusta fotografiar todo lo que sea, lo que no tenga nombre, y más en el anonimato, porque no quiero que el espectador que vea la foto que se quede con un nombre, que se quede con una personalidad, porque eso para mí ya es dar demasiada información, es demasiado fácil. Yo quiero decir algo con esto que estoy fotografiando, y como quiero viajar hacia la esencia de eso que fotografío, prefiero no dar nombres, porque entonces te confundes, ¿no?, con la personalidad de la persona. Estamos viendo esta exposición en la Fundación Mapfre. Tú tienes 2 espacios en Cuenca. ¿Os resulta fácil a los fotógrafos ya consagrados? Hace una semana estuvimos aquí a Juan Manuel Castro Prieto. ¿Encontrar espacios para exponer vuestra obra? Sí, es difícil, es difícil. Sobre todo es que da mucha pereza ponerte a buscar espacios. No sé, a mí siempre me da mucha pereza lo de gestionar mi obra, ¿no? A mí me gusta encerrarme, sacar obra y... Los gestores culturales o entidades como Mapfre, Ministerio de Cultura, ¿crees tú que les hace falta hacer algo más por la fotografía? Yo creo que la fotografía ahora está adquiriendo un gran protagonismo, ¿no? En nuestro tiempo, en el siglo XX, o sea, está por todas partes. No, yo creo que se le está dando suficiente atención a la fotografía. Lo que pasa es que siempre es difícil el moverte, el conseguir cosas. Yo he tenido mucha suerte con la Fundación Antonio Pérez, porque son una gente encantadora, y porque yo ya hice una exposición con ellos en aquel lugar donde habita la memoria hace ya, bueno, 25 o 30 años, y que quedamos contentísimos ambos, tanto ellos como yo, y quería volver, porque este periplo de esta antología mía, que desde luego ha sido un trabajo muy arduo, porque he conseguido reunir como 400 obras, que es muchísimo, de los últimos 40 años, pues una vez que ya está montada, quería que comenzara en un sitio mágico, en un sitio un poco histórico, que fuera, ¿no?, merecedora del tema de la obra. Y entonces estoy muy contenta que me hayan concedido estos 2 lugares, que son maravillosos, y que yo recomiendo, no porque sea mi obra, pero yo recomiendo que vayáis a visitarlo. También Cuenca, que es una ciudad maravillosa, y además que tienen exposiciones muy buenas en la Fundación Antonio Pérez. Tiene mucho criterio, tiene muy buenas colecciones, y bueno, aunque esté en Cuenca, no es el final del mundo, ¿no? Vamos a recuperar Instantáneas del Alma. Instantáneas del Alma, que se puede ver hasta enero en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca. Hemos hablado de que buscas un espectador participativo. ¿Cómo vivimos el ciudadano de a pie respecto a la fotografía? ¿Crees que tenemos sensibilidad o estamos igual bombardeados de tanta imagen? Sí,
¿Qué Sí, reflexionabas todo al tiene un respecto? límite, todo tiene un límite. Antes te he dicho que la fotografía tiene un gran protagonismo en el siglo XX, es verdad, porque todas las imágenes que recibimos a lo largo del día, que son miles y miles, son de origen fotográfico, y esto es lo que nos forma nuestra visión del mundo. Sin embargo, es un medio muy contradictorio. Vamos a llegar a donde tú dices, es muy contradictorio, porque la fotografía, la imagen, al mismo tiempo que nos despierta con la conciencia, al mismo tiempo nos la anestesia. Y es porque todo el mundo quiere ser fotografiado. Bueno, no las tribus primitivas, que eran muy sabios, porque decían precisamente esto, que no querían que les robara su espíritu, su alma, que en cierta forma es lo que está pasando hoy día. Porque fíjate tú el fenómeno tan enorme, el poder de la información nos aturulla tanto, nos da tanta información y tantas imágenes que el cerebro no tiene tiempo a procesar todo esto, y estamos como zombies, vamos como anestesiados. De manera que sí, queremos hacer algo contra el crimen, contra la maldad, contra los abusos, contra todo esto, pero llega un momento en que ya nos dan tanta información sobre todo esto que estamos, en realidad, estamos como zombies. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que toda esta gente que ves haciéndose selfies, todo el rato, es que ya no viven la realidad, no viven su entorno, no viven su realidad, porque cada vez que van pues, a un desierto, que van a un sitio maravilloso, ellos no solamente lo fotografían, sino que también se fotografían ellos, se ponen dentro del simulacro, de manera que no solamente la fotografía reafirma la identidad del individuo, porque él se ve ahí y se reconoce, sino que también destruye su identidad, porque el individuo vive un simulacro ya. Simulacro de la realidad. Pues con esas reflexiones vamos a quedar, Marga Clark. Te agradecemos muchísimo. ¡Qué pronto! Sí, pero bueno. No ha sido tan poco. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dejado captar un poco de tu alma y tu espíritu a través de las cámaras. Vamos a recordar todos los poemarios que tiene, sobre todo publicados en Huerga y Fierro. Síganle la pista a nuestra invitada, a Marga Clark. El libro sobre su tía en Amarga Luz, y luego también las dos exposiciones que están en Cuenca, en el Museo de Fotografía de Cuenca, de Huete Cuenca, y también en la Fundación Antonio Pérez. Muchísimas gracias, Marga Clark, por venir a la Hora Cultural. A ti por invitarme. Gracias. Pues nos vamos con una cantante que va a estar pasado mañana aquí en Madrid haciendo jazz. Nos referimos a la cantante franco-argelina Nesrin Belmoch, conocida en el mundo artístico como Nes. Ella trae una apuesta por un jazz que deambula entre diferentes idiomas y también estilos, jazz, soul, blues y canción francesa. Le acompañan el violonchelista Mathieu Sagliot y David Gadea a la percusión. 11 de noviembre en el Circo.